Se desarrollaba el debate de moción de censura anoche en el Senado, cuando el senador Macías propuso la revocatoria de ese debate. Senador Jorge Enrique Robledo, buenos días. Néstor, muy buenos días, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Le tumbaron la moción de censura a último minuto, es decir, técnicamente fue una votación y técnicamente ganaron las mayorías. Pues digamos que lo que hubo fue un acto de abuso de fuerza, de arbitrariedad, un acto autoritario, una decisión contra la democracia ilegal. Además, esa votación fue un prevaricato, porque es que en el Senado no pueden votar lo que se les dé la gana. O sea, ese cuento de que porque son la mayoría pueden aprobar cualquier cosa, no hay norma que permita impedir un debate de moción de censura. O sea, un debate de moción de censura, cuando se cumple el número mínimo de senadores que lo piden, tienen que hacerlo. Entonces ayer lo que hubo fue un acto de barbarie, de autoridad. ¿Qué diferencia, senador, qué diferencia hay entre la votación que usted esperaba y la que fue? Porque al final, ganó la mayoría 58-1, porque se retiraron ustedes, ganó la mayoría que estaba respaldando al ministro. No, pues es que ellos son la mayoría, entonces nosotros nos retiramos porque ellos sabían que era una decisión abusiva, abusando de la mayoría para matonear a la minoría, o sea, contra la democracia. Es que la democracia no consiste en esto, usted lo sabe, en que la mayoría hace lo que se le da la gana. No, lo primero en democracia es que la mayoría cumple con la Constitución y las leyes de la República, es lo primero. Lo segundo es que porque sean mayoría no les permite violar los derechos de la minoría. Es que ese es el autoritarismo, esas son las dictaduras. ¿Qué es una dictadura? Cualquier tipo de régimen en el que hay un solo poder que es el ejecutivo, dictador, presidente, como lo quieran llamar, emperador o lo que sea, y todos los demás tienen que hacer lo que se les da la gana, y eso fue lo que hicieron ayer. Entonces, el duquismo, porque eso es una decisión que viene desde la Casa de Nariño, capitaneada por el Centro Democrático, tienen una mayoría y entonces se están atropellando y haciendo lo que se les da la gana. Eso fue lo que pasó ayer. Pero ustedes eso es muy grave, Néstor, es que violar la separación de los poderes es violar la democracia. Déjeme hacer un paréntesis. Ustedes trivializan tanto el concepto de dictadura que a una derrota democrática en el Congreso de la República también le dicen dictadura. No, señor, no, yo no soy el que estoy trivializando. ¿Cómo se va a decir que es trivializar? ¿Usted sabe lo que es una dictadura, por Dios, senador? O sea, ¿usted conoce algo de historia como efectivamente conoce? ¿Conoce las dictaduras, la historia de las dictaduras? Yo no dije que este gobierno fuera una dictadura, dije que una dictadura en general es un sitio donde no se respeta la separación de los poderes. Y lo que hicieron ayer fue no respetar la separación de los poderes, porque el duquismo violó ayer el ordenamiento jurídico colombiano cuando nos impidió entonces, hacer la moción explíqueme, por favor. Esa es mi visión, esa es mi interpretación. ¿Cómo la votación de las mayorías en el Congreso es tiranía o dictadura o violación de los derechos minoritarios? No se puede poner en votación el abuso de la ley. Es que resulta que los debates de moción de censura no están sujetos a votación. Eso es lo que dice la norma. Entre otras cosas, por una consideración que es obvia en esto. Los debates de moción de censura se hacen contra los gobiernos, contra los ministros de los gobiernos que suelen tener las mayorías en los congresos. Pues si los debates de moción de censura dependen que los amigos del ministro convocado permitan o no hacer el debate, pues no lo permiten nunca. Es más, esto ya nos lo hicieron también en el debate de moción de censura contra Carrasquilla. No se pudo hacer en el Senado, porque en esos días el presidente del Senado, el doctor Macías, no se le dio la gana permitirlo tampoco, y sus mayorías lo ratificaron, el duquismo, los enmermelados del Congreso, que se sienten con el derecho a atropellar y a violar la ley. Ese es un problema de fondo de la democracia y del ordenamiento jurídico colombiano. Pero no me van a decir que lo único que falta ahora es que no violaron la ley y que no importa que violen la ley. No acabamos de entenderlo. No acabamos de entenderlo, senador, en lo siguiente, porque la norma del Congreso, usted de pronto nos puede ilustrar mejor. ¿La norma del Congreso no dice que hay que hacer una votación para que haya la moción de censura? No, señora, no dice la norma eso. La norma dice que el 10% de los senadores o de los representantes de la Cámara tienen el derecho a pedir una moción de censura. Y lo que sigue es que la mesa directiva le pone fecha. Eso es todo lo que dice la norma, no dice nada más. Por eso ayer prevaricaron, a sabiendas de que estaban prevaricando. Sí, porque entonces aquí lo que hay es una visión autoritaria de las cosas. Senador, ¿Cuál fue el gran pretexto? Escúcheme, yo explico las cosas. Sí, señor. Sí, ¿cuál fue el gran pretexto que sacaron? Que era que porque el Consejo de Estado había tomado una decisión de hace una semana en contra de una tutela. Y entonces que eso ellos consideraban que ya para qué el debate, ¿cómo así? O sea que ellos son los que nos dicen a nosotros cuándo podemos hablar y cuándo no podemos hablar. O sea, ellos interpretan lo que se les dé la gana. O sea, senador, es el viejo estilo de coger una palada de verdad y una volquetada de mentira para engañar. Yo les llamo la atención a ustedes
mis queridos periodistas, es muy grave lo que está pasando. Esto es autoritario. Senador, esto es autoritario. lo que hubo anoche... El autoritarismo es contra la democracia y puede llevar a cosas extremadamente graves. Para entender lo que pasó, ¿anoche se votó o no se votó la moción de censura? ¿O lo que hizo el Senado porque fue simplemente decir que no se necesitaba votar porque estaba superado el debate o las inquietudes? La propuesta de Macías, tengo entendido, senador Robledo, fue revocar la citación al debate de moción de censura. Sí, abusivamente, porque no tienen ese derecho. Es que, ojo, somos servidores públicos, ¿no? Y si usted revisa, los servidores públicos solo podemos hacer, y los cuerpos, pues, las instituciones solo pueden hacer aquello que esté expresamente autorizado por la norma. Entonces, díganos dónde hay una norma que diga que una moción de censura se puede revocar. Eso no lo dice en ninguna parte, no existe esa norma. Usted puede revocar un debate de control político, probablemente, pero no un debate de moción de censura. Eso es un debate de categoría diferente. Pero yo quiero insistir, esta es la parte legal. La convocatoria a la sesión parlamentaria de ayer no era para votar la moción de censura. No, era para debatir. Era para debatir lo que se debatió. No se debatió, no permitieron, les dio miedo, se agallinaron. Ellos saben que ese es un ministro que ha mentido, ha engañado y ha violado. Ellos saben que ese es un ministro corrupto y eso fue lo que no nos dejaron explicar. Ese es el fondo del problema. Lo que yo vi... Se acobardaron. Violaron la ley porque no son demócratas. Senador, lo que yo vi, el debate, usted hablando, Roy hablando, el ministro hablando, ¿eso no era el debate? No vio bien, no vio todo completo, porque eran 2 debates en el día de ayer, Néstor. Entonces, el primer debate, el senador Roy pudo hablar, yo no pude hablar porque abusaron también, en eso también violaron las normas. Eran 2 debates distintos, por eso se llamó sesión mixta. En el primero, el senador Roy Barreras pudo hablar. En el segundo, cuando llegó la hora de moción de censura, que yo hablaba y hablaban los voceros de todos los partidos, incluidos los de ellos, se acobardaron, les dio miedo. O sea, aquí están defendiendo un ministro corrupto. Ese quiere es el decir que hubo debate de control político, que fue el que convocó el senador Roy Barreras, pero no hubo debate de moción de censura, que fue el que usted convocó, el que usted iba a intervenir. No soy yo el que lo convoco, lo convocamos 16 senadores. Así es, pero usted iba a ser uno de los oradores principales para explicarlo. Yo iba a empezar, ese era el acuerdo con el senador Charco. Lo que hubo entonces anoche fue una proposición del Centro Democrático para que no hubiera debate de moción de censura. Para violar la ley, para impedir el debate y violar la ley, porque ellos saben que ese ministro en ese debate pierde el puesto. Si ese debate me lo dejan hacer, pierde el puesto, porque ese es un ministro que ha violado sistemáticamente la ley, que ha mentido, que ha engañado, que es un corrupto. ¿Cómo más llamamos a un ministro que viola la ley, que hace trampa, que engaña, etcétera? Pero además con este agravante. Él ha mentido y engañado y violado la ley. Es que aquí el fondo de las cosas es importante. Para facilitarle al doctor Duque que violara la ley cuando autorizó las tropas norteamericanas en Colombia, violando la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le dijo que le tenía que pedir permiso al Senado. Es que esto es una cadena de mentiras y de fraudes y de violaciones a la ley. Y ellos saben que ese cuento contado en un trino, pues es difícil que se entienda bien. Pero si a mí me permiten hablar una hora y si el debate se puede hacer a fondo, se cae el ministro. Se cae, no resiste ese debate. No lo resiste. Entonces se acobardaron. Les dio miedo a las mayorías duquistas capitaneadas por el Centro Democrático y por la Casa Nariño. Ese es el fondo del tema. Ahora, pero más grave, si se quiere, que ese mismo fondo, es que haya una mayoría que matonee, que sea autoritaria, que viole la ley, que le quite los derechos a la minoría con el cuento de que es que ellos son unos sabios. Y entonces es el estilo tramposo de siempre. Una palada de verdad, o sea, algo que dijo el Consejo de Estado, y una volquetada de mentiras, que es toda la interpretación que hicieron ayer. Yo les quiero llamar la atención, mis estimados periodistas, esto es muy grave. Esto no es dictadura, pero esto sí es autoritario. Y las dictaduras pueden terminar en autoritarismo. No estoy diciendo que haya una dictadura en Colombia. Senador Robledo, no lo estoy diciendo, argumento... pero sí estoy diciendo que esto es de corte, es de ese tipo de conducta, y es autoritario, y es reaccionario, y es ilegal. Sí, senador Robledo, el argumento de 58 congresistas, 58 de diferentes partidos, del uribismo, conservadores, la U, Cambio Radical, 58, que son los que lograron las mayorías ayer, es que como no había necesidad de pedirle permiso, dijo el fallo del Consejo de Estado el fin de semana pasado, pues no tenía razón de ser el debate. ¿Ese argumento en qué se equivoca?
Ese argumento falla por dos cosas. Primero, porque es que ellos no nos pueden decir a nosotros sobre qué discutimos y qué no discutimos. Es que eso es el colmo de los colmos, que en un debate de control político, que es un debate de moción de censura en este caso, entonces la mayoría le diga a los citantes de qué pueden hablar y qué no pueden hablar. Eso es un abuso autoritario. Si esto no lo entiende el país, estamos muy mal en este camino del autoritarismo. Pero lo segundo es ese es un fallo de la semana pasada. Y resulta que esa tutela es una tutela del 3 de julio. Y entre el 3 de julio y el 18 de octubre pasaron 1000 cosas, 2 meses y medio de cosas. Ahora, ¿qué pasó en ese 2 meses y medio? Que el ministro y el gobierno mintieron, engañaron y violaron la ley. Y esas violaciones a la ley no cambian por el fallo del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado no se refirió a eso. El Consejo de Estado es que hay que estudiar las cosas, o si no los engañan muy fácil. El Consejo de Estado dijo, no, es que esa tutela no era la manera de tramitar esa diferencia. Bueno, esa es una opinión del Consejo de Estado, que la vamos a intentar llevar a la Corte Constitucional. Una opinión del Consejo de Estado no, una opinión del Tribunal Judicial, que es el que toma las decisiones en ese sentido. No, el Consejo de Estado es el que tumba la decisión del Tribunal, pero esa decisión del Tribunal fue legal y estuvo vigente durante casi 3 meses, y en esos 3 meses la violaron, la atropellaron, desconocieron la orden de los jueces. Ese es el debate, es un debate de control político sobre eso. Es más, las denuncias que nosotros les tenemos a ellos, al presidente y al ministro, en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones siguen. Senador. O es que las mentiras del ministro dejaron de ser mentiras y de violar el Código Disciplinario Único porque el Consejo de Estado dijo que la tutela no se ha debido tramitar. No, los hechos no cambian. La ilegalidad, la violación de la ley, el no cumplir la orden que el tribunal le dio al presidente de no poner tropas norteamericanas en Colombia sin que lo aprobara en el Senado. Eso no cambia, Néstor. Esa es una violación de la ley del presidente de la República y no cambia por lo que dijo el Consejo de Estado. Pero además eso era lo que había que debatir, pero fue lo que nos impidieron debatir. Porque es que es muy cómodo ganar los debates silenciando al contradictor, no dejándolo hablar. Senador, me escribe un oyente, yo le pediría que usted, para terminar esta entrevista, me dé una opinión sobre este argumento. Me dice, dígale al senador Robledo que democráticamente la mayoría del Congreso decidió que no quería hacer el debate. ¿Por qué no acepta el resultado de la mayoría? No, porque eso es autoritarismo, es que la democracia no puede hacer lo que se le da gana, le digo con toda cordialidad a ese oyente, no entiende nada de democracia. No, porque si la cosa es que aquí se hace lo que diga la Casa de Nariño, pues cierren el Congreso y cierren las Cortes y cierren todos, pero no, resulta que aquí la democracia que se practica en Colombia tiene un ordenamiento jurídico, no es el imperio de la matonería de la mayoría. Y ese ordenamiento jurídico, por ejemplo, dice que hay separación de poderes, o sea que la Casa de Nariño no le puede dar órdenes al Senado como le dio el ministro de Defensa a esos 69 congresistas que tiene trabajando para él. No, esa no es la democracia. La democracia también es que el presidente de la República, por muy presidente que sea, y el ministro, por muy ministro que sea, tiene que cumplirle las órdenes al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aquí no pueden seguir pateando a los jueces. Esa es la democracia. La dictadura, ¿qué es? Bueno, pero hubo, después del Tribunal de Cundinamarca, es que hubo un fallo diferente del Consejo de Estado. Pero no cambia las otras decisiones. Claro que cambia. Me da pena, pero no, está profundamente equivocado. Pero bueno, además, también lo hemos podido invitar a usted, Néstor, ayer si hubieran permitido el debate para que usted expresara su punto de vista, pero es que lo grave aquí es que no permitieron que habláramos de esto. O sea, ellos interpretan como se les da la gana y nos lo imponen ilegalmente a las patadas. Eso fue lo que hicieron. Yo le entiendo a usted que puede ser un punto debatible, no se lo niego, pero es que no dejaron debatirlo. Sí, porque el debate no puede ser que aquí yo creo que hay una decisión legal que es una verdad y que yo no niego. Y entonces la interpretan como se les da la gana para meter 100 mentiras una detrás de la otra. ¿Eso qué es? En eso yo creo que usted tiene la razón. Si tenían las mayorías, han debido someter la moción de censura. No, señor, me da pena, pero no. Las mayorías no pueden poner en votación ilegalidades, eso se llama prevaricato. No, pero lo que le estoy diciendo, pero lo que le estoy diciendo es que usted tiene la razón. Sí, que se podía haber hecho el debate de censura, es decir, el debate de moción de censura. Si tenían las mayorías, han debido llegar hasta el debate. Por mayor razón, porque pero ¿cuál es el punto? Es que le tienen miedo a la verdad. Porque ellos saben muy bien que tenemos todas las pruebas para explicar que ese ministro engañó, mintió y violó la ley, y esos son actos de corrupción. Tenemos todas las pruebas, no pueden refutar ni una sola. Y les dio miedo, claro que podían ganar la votación, pero eran ganar la votación, absolviendo a alguien que había mentido, violado la ley y engañado luego, era un ministro corrupto, indigno para estar en ese cargo. Esa es la cobardía que les dio.
Entonces nos matonean para que el país no sepa todos los detalles de esto, porque no es lo mismo, les insisto, que yo explique las cosas en términos de 140 caracteres, a que yo pueda sacar y mostrar, es que el tribunal dijo esto, y esto, y esto, y esto. Mire, yo les voy a insistir en una cosa, rompieron brutalmente la separación de los poderes, que lo deben saber quién fue ministra ahí, que los actos de asuntos internacionales son actos complejos que exigen aprobación del Poder Ejecutivo, presidente, legislativo, Congreso y judicial. Eso lo rompieron, eso es de una gravedad inaudita en términos de democracia y de legalidad. Eso fue lo que hizo el presidente de la República y el ministro, y eso fue lo que nos dejaron explicar ayer. Acobardados, aculillados, como diría alguien. No resisten el senador Robledo, pero a propósito de democracia y de pensar de verdad en lo que le importa a la mayoría de la gente, usted a esta altura del paseo ya ha intentado tumbarse al ministro de Defensa, al ministro de Hacienda, a la ministra de Transporte, no lo ha conseguido y terminamos siempre gastando energía en debates que no pasan a mayores y que le quitan espacio a debatir problemas de mucho fondo como el desempleo, como la recesión económica. ¿No cree usted que ya sería el momento entonces de cerrar estos capítulos y dedicarse más bien a hacer propuestas que ayuden a sacar el país adelante, senador? Se puede proponer que aquí no haya sino un poder, que es el Poder Ejecutivo, y listo. Ahora, yo no entiendo cómo es quitarle importancia a debate sobre corrupción, porque es que el debate de Carrasquilla también fue de corrupción. Y también nos impidieron hacerlo en la plenaria del Senado, nos tocó en la Cámara, porque Macías impidió hacerlo en la plenaria del Senado, un debate de corrupción. Y el debate de la ministra del Transporte también fue un debate de corrupción, intentaron regalar 1.6 billones. Y este también es un debate de corrupción, entonces ahora se irritan que porque hacemos debates de corrupción y que debemos hacer cosas... Usted podría, senador Robledo... A mí no me pagan para quemarle incienso a la Casa de Nariño, ese no es mi oficio, yo no estoy en eso. Esa es la democracia. La democracia es que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Nos van a matonear para que no pensemos, senador, que bueno, habrá quien lo aplauda, yo no. Pasado lo que pasó anoche en el Senado, ¿ustedes vuelven a presentar la moción de censura o qué hacen ahora? Vamos a ver, vamos a mirar qué hacemos, vamos a apelar a todos los recursos legales que tengamos a nuestro alcance, porque lo cierto es que lo que hicieron ayer es una monstruosidad. Les llamo la atención a los amigos del gobierno. Esos caminos del autoritarismo, uno sabe cómo empiezan y no dónde terminan. Uno sabe dónde empiezan y dónde terminan. O sea, darle patente de corso a los funcionarios públicos para que violen la ley, como le dieron a ese ministro en el día de ayer. Grave, debería haber unos acuerdos mínimos en Colombia en democracia, y el primer acuerdo en democracia es que se cumplen las leyes y que la mayoría no matonea a la minoría, no la matonea. No, respondan por sus actos y permítanos a nosotros explicar y gánenos el debate y voten como se les antoje, y nadie les pone en duda que voten como se les antoje, pero que no dejen hablar y hablen de demócratas, que no permitan hablar y hablen de democracia. No, es que nosotros somos una fuerza que representa a la sociedad colombiana. O sea, que hubo millones de colombianos que no eligieron al presidente Duque, o que no elegimos al presidente Duque, y eso no nos quita los derechos democráticos. Les llamo la atención, mis estimados periodistas. El senador, es mucho más grave de lo que parece y no se despacha con frasecitas. El senador Jorge Enrique Robledo, sobre el debate de anoche que termina efectivamente en esa accidentada revocatoria del debate. Quiere decir, no sucedió el debate, no se votó la moción de censura, porque a última hora, con la propuesta de Macías, fue revocado la convocatoria del debate. 7:22. Gracias, senador Robledo. Feliz día. Para ustedes, mil gracias. Un saludo a sus oyentes.